Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, bendito sea mi Dios. ¿Cómo has estado, Moni? Gracias a Dios. Muy bien, en el nombre del Señor, aquí creciendo, aquí aprendiendo, aquí haciendo cosas y demás. ¿Y tú? Muy bien, haciendo también cosas y aprendiendo en el Señor. ¿Y qué has aprendido del Señor? Cuéntame. Cosas maravillosas. Cosas maravillosas que el Señor quiere regalarnos, cosas maravillosas que el Señor nos sigue trabajando en el corazón y que nos da la posibilidad, pues, de, bueno, prepararnos, Rafa. Este tiempo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después de que haya pasado toda esa situación que se dio de la Semana Santa, viene el tiempo donde nos tenemos que preparar, Rafa. Nos tenemos que preparar para ese Pentecostés, ¿no? Sí. Nos toca prepararnos para que cada vez más todos estos programas lleguen en diferentes tiempos a las personas y que podamos realmente ese Pentecostés que viene ahora, pues irnos para recibir aquí preciosamente al Espíritu Santo. Y a pesar de que estamos en momentos tan complejos de cuarentena, pero bendito sea el Señor, sé que todo es maravilloso y todo obra para bien. Sí, precisamente para prepararnos siempre, porque yo digo que siempre tenemos que estar listos para esa venida del Espíritu Santo sobre nuestro corazón. O sea, Dios no tiene tiempos, para Él un día son 1000 años un día. Y es el tiempo en que nosotros siempre tenemos que estar listos para esa venida de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y para eso hoy vamos a tener de base un texto bíblico muy interesante que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14, que es muy importante y nos dice más o menos cuál es el proceso que nosotros vamos a hacer precisamente para tener nuestro corazón listo para esa venida de nuestro Señor, de nuestro amado Espíritu Santo, porque Jesús se va de la tierra con el fin de que nos deje un ayudador siempre. Entonces Él hace un proceso con nosotros, Jesús hace un proceso con nosotros para que nosotros tengamos la posibilidad de recibir el Espíritu Santo. Pero ¿te parece si nos ponemos primero en sintonía de nuestro Padre Dios? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, y te damos gracias, Señor misericordioso, por este momento, por permitirnos esta reunión con todos los que en este momento escuchan. Gracias, Padre mío, porque eres tú quien has separado este momento para ti y para nosotros. Un momento donde tú esperas que de verdad te prestemos atención a lo que tú nos quieres enseñar y que no solamente le prestemos atención, sino que esa palabra que tú quieres hablarnos la entendamos, la guardemos en el corazón, pero principalmente la apliquemos. Apliquemos esa palabra en nuestras vidas, porque es merecedor
que todo el esfuerzo que hizo nuestro Señor Jesucristo por darnos la libertad, que nosotros realmente lo obedezcamos, que de verdad hagamos lo que Él nos dejó y que por medio del Espíritu Santo podemos recordar. El Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará aquello que nuestro Señor Jesucristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra, y aún cosas mayores nos enseñará, siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto. Por eso, Señor, hoy ponemos nuestro corazón dispuesto para ti, para que tú siembres esa semilla y que esa semilla dé fruto, más fruto y mucho fruto para ti, Padre, para que de verdad, si algún día que nos llames a tu presencia, Señor, no lleguemos a tu presencia con las manos vacías, sino que llevemos un fruto que te alabe, un fruto que te honre, un fruto que te dé la gloria. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, porque todas las circunstancias tú las utilizas para bien, porque todo en ti, Señor, obra para bien a los que aman al Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, bendito sea el Señor. Siempre toda la palabra nos es útil, ¿no es cierto? Y obra para bien para nuestras vidas. Y siempre la palabra trae un mensaje renovador, un mensaje nuevo en todo lo que nosotros vivenciamos cotidianamente, Moni. Así es, entonces vamos a estudiar la palabra que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Y dice lo siguiente: así que, si mando una sequía y hago que no llueva, u ordeno a las langostas que destruyan los campos, o envío una peste sobre mi pueblo, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé y desde el cielo perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Uy, qué pasaje, Moni. Tremendo, Rafa. Un pasaje tremendo porque es un pasaje que constantemente, no solamente por lo que está sucediendo actualmente, sino es un pasaje que muestra de pronto esos momentos de desierto que pasamos nosotros en nuestras vidas, ¿no? Es ese desierto donde uno ve que hay una situación como de escasez, una situación como de enfermedad, una situación de dificultades, pero también hay situaciones que vienen a nivel nacional, a nivel local, bueno, en la familia en general. Entonces, esta es una palabra que es muy importante que nosotros tengamos presente y que nos va a enseñar 3 pasos importantes, Rafa. Son 3 pasos importantes porque dice, si yo mando algo, pero si ustedes hacen algo, yo en un tercer momento yo devolveré cosas. O sea, son 3 pasos importantes que nos habla en este pasaje bíblico y que definitivamente nos está indicando qué es lo que puede estar sucediendo en nuestras vidas. Y por eso, importantísimo tenerlos presentes. ¿Sabes cuáles son esos pasos? El primer paso es resetear, así como cuando tú tomas el celular o tomas el computador y lo pones a resetear, ¿cierto? El segundo paso es restaurar y el tercer paso es restituir. Y esos son los que vamos a analizar el día de hoy. Entonces vamos a iniciar por ese primer paso que es resetear, Rafa. De acuerdo con eso, y lo que es resetear, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Ahí en el versículo 13 dice, así que, si mando una sequía y hago que no llueva, u ordeno a las langostas que destruyan los campos, o envío una peste sobre mi pueblo. El Señor, dependiendo de nuestra conducta,
dependiendo de las situaciones que estemos vivenciando, el Señor va a empezar a limpiar, ¿sí? Porque resetear un equipo electrónico es eso, limpiar, ¿sí? Como borrar lo que se está haciendo, lo que se ha venido haciendo, como acabar con algo que no está funcionando, ¿cierto? Y Rafa, ¿qué podremos ver en estos tiempos que se está pasando en nuestras familias? ¿Qué es necesario borrar? ¿Qué es lo que está sucediendo en el campo de la formación a nuestros jóvenes que se debe borrar? ¿Qué es lo que está sucediendo en el campo social que se debe borrar? Porque hay cosas que definitivamente son como esa cantidad de información incorrecta, mala, que no es. ¿Tú qué crees que podríamos estar allí manejando? Hay muchas cosas, Moni. Hay una cantidad de información que es basura. En estos días estaba precisamente leyendo sobre lo que es el alma y cómo el alma, si nosotros dejáramos guiar por ella, tendríamos una comunicación con Dios perfecta y la estaríamos cayendo. Pero debido a que estamos con tanta basura, con tanta información, nutriéndonos constantemente de ella, pues hace que como las pilas de los celulares, necesariamente cuando no se cargan como se deberían cargar dentro de la lógica normal. Por ejemplo, si yo empiezo a cargar, descargar, que me falta, no está a punto de descargarse, entonces voy y lo conecto 2 minuticos, luego lo descargo, lo desconecto, todo eso va acumulando energía negativa dentro de la pila y la pila paulatinamente se va dañando. Y una pila que se vuelve obsoleta en menos del tiempo programado para que una pila se dañe, porque la pila tarde que temprano se va a dañar porque va acumulando energía negativa. Eso mismo sucede cuando nosotros realmente empezamos a nutrir y como a conectar y desconectar, como que a no tener una secuencia, como no tener una disciplina frente a las cosas espirituales, y eso hace que necesariamente todo lo que nosotros nos nutramos pues nos llenamos de basura, una basura emocional que traemos tal vez de nuestro pasado, cuestiones históricas, cuestiones de aprendizajes sociales que tenemos de igual manera, y eso hace que tenemos necesariamente que resetear es limpiar, pasar un antivirus tal vez, y ese antivirus empezar a revisar que lo que estamos pasando, primero como un escaneo y luego mandar el reseteo completo para que empecemos a nacer, como dijo Nicodemo, de nuevo. Como le dijo mi Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero yo tan viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Tienes que resetearte, él estaba diciendo. Reseteate. Y ese reseteo pues es empezar a sacar una cantidad de cosas que tenemos en nuestras vidas. Entonces es el nacer de nuevo, como le pasó a Pablo, que a Pablo lo resetearon, lo tumbaron del caballo, y cuando lo tumbaron del caballo, pues él necesariamente pasa 3 días de soledad, quedó ciego, 3 días de desierto y fue reseteado, como le pasó a Moisés. 40 años reseteándolo el Señor, siendo petulante, orgulloso, altivo, que le quita la vida inclusive a uno de los egipcios, y lo mandan para el desierto, 40 años reseteado, hasta tal punto que se vuelve uno de los hombres más mansos y humildes del Antiguo Testamento. El hombre era tan manso y tan humilde que tenía hasta incluso miedo de ser mandado como ese mensajero, ¿sí? Para liberar al pueblo de la opresión de los egipcios allí cuando estaban pues prisioneros el pueblo de Israel. Entonces muchos fueron reseteados, muchos en nuestra vida pues nosotros fuimos reseteados, ¿no? Dios me reseteó, Dios te reseteó. O sea, ese limpiar, sacar tanta toxina y tanta basura que tenemos en nuestro corazón, cómo es de importante y cómo se resetea, Moni. Porque es que resetearnos simplemente, venga pues Señor, conécteme el cablecito a mi CPU mental y ya límpieme de una vez toda esa basura que tengo tóxica en mis recuerdos, porque eso no es así de fácil, Moni. Sino que realmente es cuando uno empieza, creo yo, vamos a ver lo que tú nos planteas, pero yo estoy convencido que es en la medida que es igual que un vaso con agua. El vaso con agua le echo una tintura negra. Entonces hay una forma de sacarlo. Esa tintura negra, cuando yo empiezo a echarle más agua, tarde que temprano el agua va
a limpiar y sacar toda esa impureza y la va a sacar y sacar y sacar y sacar y sacar. De pronto quedarán algunas manchitas, pero saca mucha, porque va vaciando lo negro y vas otra vez empezando a purificar. Eso mismo sucede con el Señor. Nos toca paulatinamente empezar a buscar de Dios, porque si no buscamos de Él, pues necesariamente siempre vamos a tener esas tendencias que el aprendizaje social y el aprendizaje familiar y todas esas traumas y heridas que traemos del pasado nos van a seguir presionando, y por eso andamos tan angustiados, tan depresivos, que no podemos cambiar, que esto es muy difícil, que no sé qué hacer con mi vida, que dependo del esposo, que dependo de los hijos, que dependo de la esposa, la situación financiera. ¿Así? ¿Te respondí bien? Rafa, el asunto también es que el Señor también nos está permitiendo ese tiempo de reseteo. ¿Por qué? Porque hemos permitido muchas cosas en nuestra vida. Rafa lo estaba diciendo. Nosotros hemos dejado de vivir con Dios hace mucho tiempo y solamente lo hemos estado buscando es por la necesidad que tenemos. Realmente es ese Dios bombero y realmente no. El Señor permite entonces situaciones duras, situaciones muy difíciles como la traición del esposo, de pronto las situaciones de los hijos, de pronto la pérdida de alguien muy cercano. El Señor permite esas cosas, la enfermedad, permite que estemos vivenciando cosas difíciles a nivel mundial también. ¿Todo por qué? Todo porque el Señor necesita limpiar lo que hemos permitido. Porque a pesar de que nosotros digamos, no, nosotros somos muy bellas personas, a veces hemos estado de acuerdo con ideas del aborto, con ideas de ideología de género, con ideas de pronto cosas incorrectas que no son. En algún momento de pronto pensamos es más bien la separación, el divorcio, o sea, hay muchas cosas que de verdad nosotros como seres humanos hemos permitido, no solamente en nuestra vida sino a nuestro alrededor. Nos hemos quedado callados y el mal ha ido tomando ventaja. La realidad del mal ha ido tomando ventaja. Y así ha pasado en nuestra casa. Nos casamos, nos vamos a casa y al principio de pronto íbamos a la misa, pero con el tiempo los hijos, el esposo, las situaciones, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de estudiar la palabra, dejamos de orar, dejamos de realmente congregarnos en nuestra iglesia. ¿Qué sucedió? Pues realmente el mundo tomó ventaja. ¿Y entonces qué necesita el Señor? Pues resetear toda esa información incorrecta. Y tenemos que volver al origen, hay que volver al origen. Y el origen es Dios, porque ahí fue donde empezó nuestra familia. Si nosotros queremos conservar información vieja y que nos hizo daño, pues realmente no estamos permitiendo que nuestro corazón se prepare realmente para obtener bendiciones, sino que estamos queriendo combinar cosas nuevas y maravillosas con cosas viejas y eso no es agradable. Acuérdese el pasaje bíblico que nos habla de que en odres viejos no se puede echar vino nuevo, porque si es así termina los odres reventándose. En odres nuevos se debe echar el vino nuevo, pero no conservar lo viejo para echar el vino nuevo, porque no va a funcionar. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, que si nosotros realmente queremos una vida nueva en nuestra casa, con nuestra familia, pues nosotros tenemos que renovarnos. Nosotros tenemos que empezar a quitar muchas cosas. De verdad aprendimos muchas cosas incorrectas. No nos dimos cuenta, pero sí hemos guardado muchas cosas en el corazón. Y es necesario resetear. Ay, no, es que yo ya he perdonado mucho. Muchísimas veces uno dice eso. Yo también lo dije muchas veces. Es que yo ya he perdonado mucho. Yo ya creo que no necesito perdonar más. Y es impresionante cuando uno realmente se pone cara al Señor y empieza a hacer recorderis de todas las situaciones de tu pasado y te das cuenta que aún hay cosas en tu corazón que has guardado. O sea, tu corazón no es total control de Dios.
Escuchaba esta mañana una persona que decía que el hijo la empezó a cuestionar y entonces le preguntaba sobre el purgatorio, le preguntaba que cómo uno realmente se enamoraba del Señor y de alguna forma también le decía que qué le impedía a ella el enamorarse del Señor. Y a veces uno no se da cuenta que el mismo Dios utiliza a las personas más cercanas a uno para decirle, bueno, Él, en presencia de esa persona, te está diciendo, oye, ¿qué te ha impedido a ti enamorarte de mí? ¿Cuál ha sido esa situación de tu vida que hace que tú no te acerques a mí? O sea, ¿qué es lo malo que yo tengo para que no te enamores de mí? Te está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo malo que hace que tú no te acerques y te enamores del Señor es todo lo que tú quieres conservar de dolor, de tristeza, de resentimientos, de amarguras, de una cantidad de cosas que vienes guardando en tu corazón y que no quieres sacar de ti. Entonces es cuando Jesús mismo le pregunta, ¿por qué tú no te enamoras de mí? O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay en mí tan malo como para que tú no te enamores de mí y prefieras cosas que te están lastimando la vida? Y ahí es donde el Señor dice, y el Señor, nuestro Padre Dios, dolido. ¿Por qué dolido? Porque hemos despreciado a su Hijo, porque lo hemos despreciado, o sea, el Señor Jesús entregó su vida por nosotros y nosotros todavía no somos capaces de enamorarnos de Él. Entonces Dios permite situaciones difíciles para que nosotros nos demos cuenta realmente quién es el verdadero amor y de quién nos debemos enamorar. Ahí es donde el Señor permite resetear, o sea, empieza a permitir que todo lo que se dio, que tú creías que era perfecto, que tú creías que manejabas muy bien, que tú creías que solucionabas las cosas, etcétera, etcétera, todo eso se tenga que resetear, borrar, para que te des cuenta realmente en dónde está la respuesta. ¿Qué crees tú, Rafa? Sí, claro, mi amor, complementándolo con lo que decía inicialmente, si no se hace eso, Moni, nuestra mente es un computador y ese computador actúa con base en las enseñanzas y las programaciones que se tienen. Y es bien particular. Si a mí, mira, hay una paradoja, la caverna de Sócrates, creo que es, o la caverna de Platón. En la caverna de Platón hay unos individuos que están dentro de una caverna por muchos años. Entonces, Platón plantea que ellos vivieron infancia, adolescencia, adultez en esa caverna, metidos dentro de esa realidad. Entonces algunas personas fueron y nos rescataron y nos sacaron de esa caverna y lo sacaron a este mundo que conocemos nosotros. Árboles, los llevaron a un paraíso todo hermoso, muy precioso, a un bosque, y ellos se quedaron sorprendidos mirando eso y sintieron que era el infierno y salieron corriendo nuevamente para la caverna. ¿Sí te das cuenta? O sea, el aprendizaje que se tuvo, y es particularmente lo que plantea allí Platón, y es lo mismo que el elefante, que desde pequeño lo tienen amarrado a una estaca, a una cuestión de madera, con una cadena, ¿sí? Y ya cuando es adulto, prácticamente esa estaca la puedes levantar, pero es su programación de una manera tan impresionante que no puede mover el pie porque ya siente que tiene la cadena allí metida en su pie. Es igual cuando ha habido traumas, Moni. El trauma afecta tanto el cerebro, ese panel de control que tenemos en la cabeza la afecta tanto que un trauma hace que nosotros nos comportemos no de la manera en que nosotros debemos comportarnos, sino nos comportamos debido a ese trauma. Miedos, angustias, desesperos, incluso muchas enfermedades. Como fue programada, por ejemplo, Janet Mejía, testimonio Janet Mejía, encuentran en YouTube, que ella desde pequeña, por la sobreprotección de su mamá, el miedo de su mamá, la programó a ella mentalmente, que le hizo tener tantos miedos que incluso su cuerpo empezó a tener, empezó a manifestar, ¿cómo se llamó la enfermedad de ella, mi amor? Esclerosis múltiple. ¿Sí ves? Por esa programación que tenía, porque esa le influyó tanto esa sobreprotección de su mamá, ese maltrato, que la hizo ser una mujer que de una u otra forma
le afectó toda su vida. Le afectó tanto así que tuvo esclerosis. Y luego pues ya viene el Señor, ella descubre realmente que la sobreprotección de su mamá, que no era amor, sino era miedo lo que le estaba infundiendo a su hija, pues le hizo que ella estuviera así con esa situación tan compleja y le generó tanta ansiedad en sí mismo que el cuerpo no resistió y empezó a generar esclerosis múltiple por la ansiedad y el miedo que experimentaba en su vida. Entonces muchas personas a veces me han consultado, Moni, porque dicen, mi vida ha sido de mucho desorden, he sido muy pecador, muy pecadora desde muy pequeña, he vivido una vida de mucho desorden. A mí cuando me dicen de eso y sentimientos de culpa es porque algo pasó en su infancia que les hace que estén tomando decisiones equivocadas y tengan dificultades en su relación de pareja, tengan dificultades con sus hijos, porque necesariamente han tenido tanta basura emocional en su corazón y en su mente que les impide ver las cosas con claridad. Incluso por más que uno les predique, no lo comprenden. Algunas personas pueden estar escuchando esto y simplemente son atentos, pero ese bloqueo que hay en su mente debido a las situaciones que han vivenciado, no ha sido posible que ellas puedan salir adelante. Entonces ahí es donde viene cómo vamos a resetearnos. Y la palabra correcta es resetearnos. Porque si no nos reseteamos, siempre vamos a estar justificando nuestra vida en un mundo de amargura, de soledad, en un mundo de sentimientos de culpa, de miedos, mejor dicho, que nada podemos hacer absolutamente nada y que Dios no nos escucha debido a esas programaciones. Y ahí es donde el Señor permite ese dolor profundo, esa situación de traición difícil, ese momento difícil con su hijo, la pérdida de un ser querido, una enfermedad importante, una situación crítica en el plano financiero. O sea, se permite todo eso, es preciso para que, en ese momento donde tú borras que vivías feliz en el principio sin Dios, pues se va a perder esa situación para que te des cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Y es cuando venimos al segundo punto, que es lo que nos habla un poquito, lo que nos dice aquí el texto bíblico en el versículo 14, que dice lo siguiente: y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre. Y mira cómo me deja a mí cuestionada esto, porque cuántos hablamos de que somos hijos de Dios, cuántos hablamos de que somos creyentes, que somos católicos, que bueno, etcétera, etcétera. Y resulta que una cosa es decir todo eso y otra cosa es vivirlo, ¿no, Rafa? Es tremendo. Sí, es diferente. Una cosa es saber, como viene esa revelación que nosotros tuvimos, Moni. Una cosa es saber que realmente es así, otra cosa es sentir, pero otra cosa es vivirlo. Y generalmente para vivirlo demanda de verdad cambiar esa CPU mental, demanda cambiar tantas cosas, demanda esforzarnos, demanda tener hábitos espirituales fuertes. Por ejemplo, cuando a nosotros nos piden, en especial, no sé si a ti te pasa eso, Moni, pero cuando alguien me pide consulta, yo le digo con todo gusto, yo te atiendo, pero yo soy exigente. Soy exigente en la medida que si tú no me cumples las tareas, yo no te voy a seguir atendiendo, porque no estás interesado en cambiar, porque es tanto lo que está metido en tu mente y en tu cabeza que quieres solamente encontrar la cura mágica a ese problema que tienes con tu relación de pareja, a esa cura mágica que tienes con respecto a tus hijos. Y eso no es así simplemente ya, salió. Mi Jesús claro que lo hace, pero necesariamente de fondo hay una cantidad de cosas impresionantes, Moni, que si la gente no tiene hábitos espirituales fuertes, no va a poder resetearse, no va a poder limpiarse, no va a poder purificarse, sino que tiene que tener unos hábitos espirituales fuertes. Si una persona pues sigue todavía, como dice la palabra, juntándose con la levadura de los fariseos, ¿sí?, comiendo de la comida que dan los cerdos, que se le da a los cerdos, si todavía sigue viendo cosas que son impuras, si todavía sigue escuchando comentarios, si todavía sigue nutriéndose de las telenovelas, si todavía sigue nutriéndose de todos los noticieros desde que se levanta hasta que se acuesta, Moni. Obvio, a mi hija no le pasó eso, Moni, en un momento, ¿te acuerdas?
que yo no sé en qué momento fue que empezó a ver noticias y esas noticias eran impresionantes aquí en Bogotá, que el alcalde, que iba a presentarse, que el cacerolazo, que no sé qué, que la influencia también de lo que estaba pasando en Venezuela aquí en Colombia, y ella empezó a escuchar tantas noticias que llegó un momento que llegó a nuestra habitación toda desesperada y toda, o sea, muy fuerte, y su actitud, yo salgo, o sea, muy iracunda tal vez, muy rebelde. ¿Por qué? Porque de lo que se estaba nutriendo. Después ella cae en cuenta, espera pues un momentico, ¿de qué me estoy nutriendo? ¿De qué me estoy alimentando? De lo que te alimentes, de eso es lo que vas a hablar. De lo que tú te nutras constantemente, de eso vas a hablar. ¿Qué porquerías estás tú nutriéndote? ¿Qué cosas aparentemente buenas y sanas, aparentemente, pero que en el trasfondo traen una cantidad de mensajes subliminales impresionantes? Mensajes subliminales, lo que va escondido detrás sin que tú te des cuenta. Y ese mensaje te va a nutrir tanto, que poco a poco pues vas a perder realmente el concepto de realidad espiritual en el cual debes estar. Lo que le pasó a la monjita Moni. Y eso lo leímos hace muchos años cuando empezó nuestro ministerio, cuando empezamos a transformar y vimos toda la parte de restauración familiar. Esa monjita que se fue a un retiro espiritual carismático con el padre Darío Betancourt, ¿verdad? Y entonces estaba allí en ese retiro espiritual. Y entonces ella ya estaba, mejor dicho, desahuciada del plano de convivencia, porque ya no toleraba su convivencia con sus hermanas. Era una vida de desespero que ya pues llevaba muchos años, más de 20 años, 30 años de vida consagrada, pero ya no soportaba su vida de consagración. Entonces ella fue a ese retiro tratando de buscar un alivio, y el Señor le habla a través del Espíritu Santo y le dice, son las revistas que tú lees. ¿Cuáles revistas? Si es que yo no leo ninguna revista que sea pecaminosa, sino leo revistas como Cosmopolitan, por ejemplo. Entonces, imagínate. Y fue muy curioso porque el Señor le dijo, es precisamente por eso. Porque esas revistas se han metido tanto en ti que poco a poco has perdido mi primer amor. Es eso con lo que me he nutrido, que poco a poco uno pierde el amor de Dios. Entonces a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Así es, y la idea no es permitirnos eso. Y ahí es donde el Señor lo logra decir, dice, el pueblo que lleva mi nombre se humilla, Sí, se humilla, ora y me busca y deja su mala conducta. O sea, volvamos a repetirlas. Miras que en varias condiciones, ¿no? Dice, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta. O sea, si nosotros realmente pensamos entrar en este proceso donde de verdad vayamos a ser restaurados, primero nosotros tenemos que empezar a restaurar y darnos cuenta de todo el daño que nosotros hemos hecho. Sí es cierto que nos han hecho daño, pero una parte es que nosotros también hemos hecho daño. ¿Te acuerdas? Las peleas de una pareja no es de una sola persona. La pelea se necesitan dos. Y entonces quiere decir que los dos se han lastimado. Quiere decir que si el hijo está reaccionando de una manera es porque los padres antes hicieron algo. Si hay situación de enfermedades, ¿qué pasó? Que no te estabas cuidando o alguna situación anteriormente. O sea, hay muchas situaciones que nosotros tenemos que empezar a mirar, bueno, ¿qué fue lo que yo hice que tengo que empezar a restaurar? Y entonces tenemos que empezar a perdonar, tenemos que empezar a pedir perdón, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque nosotros nos hemos permitido muchísimas cosas. O sea, tenemos que ir al arrepentimiento real. El arrepentimiento no es simplemente voy y me confieso, no. El arrepentimiento es, yo analizo realmente qué he hecho y me duele, porque es que mi pecado, yo miraba el otro día, el pecado de nosotros es cada azote que nosotros le dimos a Jesús. Eso es la realidad. O sea, mi pecado, porque es que el pecado produce enfermedad. Se supone que por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanos. Quiere decir que mi pecado, o sea, si yo mentía, esa mentira era una azotada que le pegaba a Jesús. Si yo de pronto abortaba, era una azotada que también arrancaba un pedazo de la piel de Jesús. Si yo maltrataba a alguien, era otro azotado. En fin,
cada momento de lo que nosotros hemos hecho mal es un azote en el cuerpo de Jesús. Es un azote. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que yo sí tengo que, en el momento en que yo me vaya a arrepentir, ¿sí? Yo tengo que darme cuenta que lastimé, que herí. Ese arrepentimiento me tiene que doler. Yo tengo que ver el pecado como Dios lo ve, de tal manera que yo me dé cuenta de todo lo que estoy haciendo mal, de todo lo que estoy destruyendo. Si yo voy a la confesión y a mí no me duele, es una confesión de labios para afuera y es una confesión que no tiene cambio en mi vida. El verdadero arrepentimiento trae cambio en mi vida. Eso es lo que trae el verdadero arrepentimiento, cambios. Entonces necesitamos realmente confesarnos, pero porque de verdad estamos interesados en cambiar. Porque cuántas veces la gente va y se confiesa esta semana. Y entonces va y le dice, Padre, me acuso por esto. Y bueno, es su retahíla de pecados. Pero a la siguiente semana viene y en las mismas. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento hace que tu vida cambie. El verdadero arrepentimiento hace que tú seas diferente, que de verdad quieres hacer algo contigo para que no vuelvas a cometer los mismos errores. Entonces no es simplemente yo voy a la iglesia, doy acto de santidad confesándome, pero ¿de qué sirve si sigues en las mismas? Entonces yo tengo que ir a restaurar realmente, y restaurar es realmente me arrepiento, realmente corrijo mi condición, mi actitud, mi forma de hablar, mi forma de proceder, y ya es otra cosa muy diferente, que el Señor está pendiente de eso. O sea, a Dios no lo podemos engañar. ¿Para qué nos seguimos engañando con necedades nosotros, creyendo que solo porque me voy a arrepentir con el Padre ya es suficiente? No. Entonces porque peco, rezo y empato. Eso tampoco, eso es falso. Yo tengo que cambiar de mi vida. Entonces yo tengo que restaurar. Yo reseteo, o sea, Dios me resetea. O sea, me dice, las cosas están funcionando mal y aquí se tiene que borrar todo esto y tú tienes que empezar a cambiar de tu vida. Y ese restaurar significa yo voy a cambiar. Yo me arrepiento y voy a cambiar. Pero nada, sigo en la misma cantaleta, sigo en los mismos problemas, en los mismos alegatos, en la misma celotipia, en la misma infidelidad, en el mismo consumo de alcohol, de otras sustancias, mirar el internet haciendo cosas que no son. ¿De qué sirve si no te estás arrepintiendo de verdad? Si no te está doliendo lo malo que estás haciendo, no te está doliendo cómo estás formando a tu familia, no te está doliendo el daño que estás haciendo en los corazones de tus hijos, no te está doliendo. Tienes que aprender a restaurar, y restaurar es que te duela de verdad, que de verdad sientas el dolor de tu corazón. Moni, el hecho de uno tener ese arrepentimiento, quiero presentarte dos personajes de la Biblia. Dos personajes de la Biblia que son bien interesantes. Zaqueo. ¿Cómo hizo Zaqueo para arrepentirse, Moni? Cuando estaba llevando una vida de pachá, una vida de plácemes, una vida de dinero, una vida de placeres desordenados, una vida de romano, ¿sí? En el sentido de que podía tener sus orgías. En ese tiempo eran orgías cabanales, pues, impresionantes. ¿Cómo hizo María Magdalena para transformar su corazón, Moni? Después de tener dinero, porque en últimas era una mujer de mucho dinero, porque su hermano era Lázaro. Y Lázaro de Betania tenía mucho dinero, tanto así que se cree que el huerto de los olivos era de Lázaro. O sea, ellos vivían en Betania. Entonces, ¿qué hizo para que María Magdalena transformara su corazón? Mi Jesús perfectamente pudo haber dicho, tú te transformas, ven para aquí y ya. Le pudo haber dicho a María Magdalena, ven, transfórmate y ya. Mi papá Dios tiene ese poder para hacerlo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le hizo cambiar, Moni? ¿Qué le hizo que él se arrepintiera?
Estando allí Zaqueo subido en ese árbol, y ve a Jesús escuchándole, y Jesús le dice: ven, Zaqueo, bájate de ese árbol, que hoy cenaremos en tu casa. Y Zaqueo le dice: daré a todos los pobres más allá de lo que yo les he quitado, porque era un cobrador de impuestos. Pero ¿qué le hizo a ellos, Moni? Cambiar. ¿Qué le hizo a ellos? Modificar su vida, conocer de Dios, Moni. Empezarse a nutrir de ellos, resetear todo su pasado, empezar a buscar de Dios, escucharlo. María Magdalena iba a escucharlo constantemente, y las palabras del Señor, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que doble filo, que espada de doble filo, empezó a penetrar en su corazón, a cambiar su corazón, y empezó a modificar esa estructura y a hacerle sentir culpable. O sea, cuando la palabra confronta, porque el testimonio confronta, cuando la palabra se hace vida en ti. Por eso es importante lo que Mónica decía: hay que estudiar la palabra y hay que hacer la vida en ti, porque si no se hace vida en ti, mira, no va a haber un proceso de cambio en la otra persona. ¿Qué transformó? La autoridad de mi Jesús, sus palabras cortantes como una espada, sus palabras que iban directo al corazón, sus palabras que hablaban de misericordia, de compasión. Esa palabra viva, esa palabra eficaz, fue lo que hizo que realmente María Magdalena y el caso de Zaqueo pues fueran cambiando su vida. Tenemos pues muchos testimonios frente a eso, Moni. Y así es, Rafa, o sea, la palabra, o sea, yo tengo que a través de la palabra confrontar mi vida, y la palabra no es solamente un libro de lindas historias de un tiempo atrás, no. O sea, cuando yo realmente estudio la palabra y le pido al Espíritu Santo que me traiga su revelación, realmente me doy cuenta de todas mis fallas, y esas fallas hacen que yo pueda cambiar. Pero si solamente lo tomo como un libro histórico, un libro sociológico, antropológico, pues sí, interesante, pero no es así como se estudia la palabra de Dios. La palabra de Dios la tengo que hacer actual, presente, a mi vida real en estos momentos. Entonces, cuando tú realmente te arrepientes de lo que está sucediendo y tu vida se transforma, ¿sí? Miremos lo que dice el final de ese versículo 14, que dice: yo lo escucharé desde el cielo. Si lo escuchas, Rafa, es que yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Tremendo. Pero si el pueblo se humillare, ¿cómo es esa palabra, mi amor? Si el pueblo me busca, si se humilla, si ora, me busca, se humilla y deja su mala conducta. El pueblo. Uh-huh. Y el pueblo empieza por mí. Empieza por mi vida. Si yo empiezo, otros me van a imitar. Si yo empiezo y dejo mi mal comportamiento. Pero en últimas, ¿quién me está viendo? En últimas, yo puedo hacer el mal y al fin de cuentas yo soy una entre millones de personas, entonces nada va a pasar. Pero empieza por tu actitud. Porque la palabra bien también dice, que hemos repetido muchas veces dentro de nuestra comunidad, que la naturaleza está esperando ansiosamente que los hijos de Dios se levanten. Y ese pasaje que tú estás leyendo, Moni, se hace vida en otro pasaje bíblico. Se hace vida cuando el pueblo de Israel clamó a Dios que lo liberara de los egipcios. Ellos duraron más de 200 años, creo, más o menos. Ellos duraron muchos años, 400 años como esclavos, en esclavitud ahí en Egipto. Y el Señor llama a Moisés después de que lo resetea, como ya dijimos, lo llama al monte Horeb, y allí a través de una zarza le habla, y le dice: escuché el clamor de mi pueblo, y te mando a ti como ese liberador, ¿sí? Paladín de la justicia, ¿sí? Para ese liberador, para que tú liberes a mi pueblo. Imagínate, Rafa, que en esta partecita de este versículo nos está hablando el Señor que nos va a restituir, ¿sí? Y nos va a restituir en la medida de nuestro cambio de conducta. Nos va a restituir en todo, o sea, nos va a perdonar, y sobre todo especialmente lo del perdón es impresionante, porque
uno muchas veces se siente culpable de muchas cosas, pero contar ya con el perdón del Señor, eso te da a ti energía, fuerza para actuar. Y fuera de eso, con la bendición de que si tú recibes la gracia del perdón de Dios, tienes la posibilidad que el Espíritu Santo esté contigo, y al estar el Espíritu Santo contigo, tendrás el poder para actuar en el mundo espiritual. Pero tenemos que darnos esa oportunidad de esa búsqueda al Señor. Acordémonos también, tú hablabas del pasaje, de este pasaje de Moisés, pero también acordémonos del pasaje donde era Abraham que estaba pidiendo si hubieran 50 hombres que fueran buenos. O sea, el Señor iba a destruir el pueblo de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y si hubieran 50 personas que fueran buenos, él decía, sí. Y le dice que lo perdonaría y pues daría posibilidad de que ellos fueran salvos, y entonces él fue bajando la condición de cuántas personas fueron las que se salvaron. Entonces, miremos que el Señor escucha la oración, así no sean tantos. Pero lo importante es que haya en su corazón verdadero arrepentimiento. Pero no solamente eso. La intencionalidad es que esas personas que quedan, esas personas se den la oportunidad de promover realmente la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque es que lo que nos hace falta es eso. Nosotros podemos salir de un proceso difícil, de pronto de una situación de un abuso, de pronto de una situación de una separación, y se restaura otra vez el hogar, y resulta que uno, sabiendo que el Señor nos ayudó, nos quedamos en silencio, y el Señor espera es que nosotros digamos de dónde vino el auxilio, quién fue el que nos tendió la mano, quién fue el que nos ayudó a salir adelante de la situación. Cuando el Señor actúa en nuestras vidas, nosotros no podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar para que otros conozcan que es a través de la mano del Señor que nosotros obtenemos la bendición. Porque es el Señor el que nos restituye, es el Señor el que nos devuelve las bendiciones. Y las bendiciones son grandes. Miremos en el libro de Job, cuando pasa todo lo que pasó con Job. Después, cuando él le logra decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando Job reconoce al Señor, se le devolvieron las cosas que él tenía, y aún más, al doble de lo que él había perdido, se le devolvió. ¿Por qué? Porque el Señor es el que restituye, no es uno. Uno a veces dice, ay no, es que yo soy el que me estoy ganando tantos millones de pesos o de dólares o de lo que sea, porque es que es mi capacidad, no porque es que esa capacidad en cualquier momento se te va a perder. Es porque Dios te quiere bendecir. No nos vengamos con esos orgullos y esas vanaglorias que no son nuestras. Es Dios el que nos bendice, porque en cualquier momento ese de llenarnos la boca se nos puede acabar. Es que no hacemos crecer ni un cabello en nuestra cabeza. No hacemos crecer un pedacito de uña de nosotros, no lo hacemos crecer. Entonces, no depende de nosotros tener las finanzas, no depende de nosotros tener la salud, no depende de nosotros que nuestra familia esté bien. Sí depende de nosotros que hagamos las cosas de manera correcta para que las bendiciones permanezcan en nosotros. Entonces, este es un tiempo importante donde el Señor está reseteando. El Señor está reseteando el pecado de nosotros, el pecado del mundo, porque hemos visto cosas tremendas y nos hemos callado. Hemos aceptado cosas que son contra la palabra de Dios. Nos hemos alejado de la palabra de Dios. La iglesia, simplemente el templo se llenó de una cantidad de personas que iban a dar una imagen, pero la iglesia que debía vivir en nuestros hogares no estaba funcionando. Entonces el Señor necesitaba resetear el mundo entero para que nosotros nos diéramos cuenta que teníamos que realmente buscar a Dios, humillarnos, orar y cambiar nuestra mala conducta para que el Señor, así, si nosotros lo estamos haciendo, porque esa es la situación, si estamos haciendo ese cambio, el Señor nos escucha, nos perdona y nos va a restituir todo lo que hayamos perdido. Entonces es tiempo de que realmente
estemos en este proceso de restaurar, de perdonar a todos los que nos hicieron mal, pero a los que nosotros también hicimos mal. Es tiempo de restaurar para que pueda venir la restitución, porque estamos en ese proceso. Vendrá la restitución si el Espíritu Santo realmente llega a nuestra vida, porque el Espíritu Santo aún no está en nuestra vida y es tiempo de prepararnos, restaurando todo lo malo que hemos hecho, que hemos recibido y que tenemos todavía guardado en el corazón. Pero Moni, hay una cosa, por ejemplo, cuando yo tengo aquí dos discos duros de mucha historia mía, de trabajo que con los terceros capuchinos, y yo no he podido sacar esa información. No he podido sacarla. Y la he probado en varios computadores y no puedo sacarla, Moni. Hay momentos en que hay personas que no se permiten o no nos permitimos dejarnos resetear por el Señor. No dejan su orgullo. Porque está el veneno de Satanás que se llama la soberbia. Inclusive personas creyentes, Moni. Personas que estudian la palabra, pero no se permiten ese reseteo del Señor. Y por más que pasen incluso estas situaciones, Moni, como están pasando, por más que pasen estas situaciones tan complejas como están pasando actualmente, no buscan de Dios, Moni. Y antes, al contrario, más se aferran en tratar de buscar soluciones humanas. Me parece tan chistoso y tan ridículo, por ejemplo, personas que están proponiendo de cómo abortar dentro de casa. ¿Sí ves? O sea, es increíble que no se conmueven con esta situación tan compleja que están viviendo y necesariamente siguen en lo mismo, siguen comiendo comida de cerdos, Moni. O sea, cómo suena de feo esa palabra, pero es que tenemos que aprenderla porque es bíblica con el hijo pródigo, Moni. No se permiten ese reseteo. Entonces, ¿cómo va a poder venir ese restablecimiento? ¿Cómo va a poder venir esa... o la palabra que tú estás empleando ahora de poder restaurar nuestra vida, restaura el Señor, ¿no es cierto? En la medida que nosotros seamos dóciles, reconozcamos su error, reconozcamos nuestro error, reconozcamos que hemos fallado, a través del arrepentimiento, Él hace ese reseteo en nuestra vida cuando lo empezamos a nutrir. Si tú tienes un problema grande, solución grande, estudia la palabra y ponla por obra. Ahí estaba estudiando el pasaje de Lucas donde habla de Juan el Bautista y cómo él vestía, y me pareció interesante el estudio que hacía, porque hablaba del vestido de Juan el Bautista y porque hablaba de la comida de Juan el Bautista, y me dejó muy curioso de eso, de que él vestía con piel de camello y con cuero, un cinto de cuero, y fuera de eso comía langostas y comía miel. Y todo eso tiene un significado, porque la piel de camello, tengamos presente, el camello en el desierto es el animal que más agua puede conservar, ¿no? Agua. Y es el agua viva, o sea, de alguna forma representa esto, pero también tiene la particularidad de que el camello tiene 2 jorobas. Y también nos está hablando, es simbólico, cómo en estos tiempos se pueden ver dos corrientes. Aquellos que se dejan llevar por el verdadero evangelio. ¿Qué significa? Por la verdadera palabra de Dios, cuando se dejan transformar por Dios. Y está el otro evangelio. Y el otro evangelio, ¿qué significa? Aquellos que utilizan la palabra para sus fines personales, o sea, utilizan la palabra para tratar de hacer entender a las personas lo que humanamente realmente están queriendo hacer. Entonces simplemente utilizan a Dios para sus beneficios, en pocas palabras. Entonces es el significado del vestido de Juan, que además el cinto de la verdad, acordémonos, el cinto de la verdad no lo habla la armadura de Dios, que el ceñido los lomos con el cinto de la verdad quiere decir con la palabra de Dios, o sea, vuelve a hablarnos de que la verdad es solo Dios, pero también nos habla de que el cinto de la verdad es un cinto de humildad, es un cinto de amor, es un cinto se me olvidó en este momentito, pero es un cinto que implica una persona muy
muy humilde, muy limpia de corazón, muy dejada llevar por las enseñanzas de Dios. Pero también nos habla de que él comía las langostas, y mira, en este pasaje bíblico el Señor dice que si yo les mando la langosta, y la langosta habla de destrucción, de acabar los sembradíos, de muerte. Entonces nos está hablando de que el mensaje de Dios es fuerte, sí, es fuerte, y nos está diciendo: aquel que no haga mi voluntad, muy fácilmente tú va a morir, pero no porque Dios es malo y te va a castigar, no, sino porque tu pecado te está poniendo en manos del mal y te está llevando a la muerte, porque es que mal paga, el diablo mal paga a quien bien le sirve. O sea, ustedes y yo que he conocido personas que fueron satánicas, ellos, ¿qué era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Cuando alguien entrega su alma a Satanás, es que primero le sirven todo y por último esa persona se tiene que suicidar. O sea, el diablo mal paga a quien bien le sirve. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor está diciendo: si tú no me obedeces a mí, tu fin último será la muerte, pero la muerte de condenación espiritual. Y eso va a ser diferente a lo que el Señor buscaría para que tú puedas vivir. Entonces, Él está hablando... o sea, el mensaje que traía Juan precisamente era de que había que haber arrepentimiento, pero esa miel significa que esas palabras, a pesar de que eran duras, difíciles, también traían ese mensaje de que en Él está la salvación, en Él está la posibilidad de nosotros ser diferentes, de nosotros tener esa restitución. Entonces, por eso lo importante de que nosotros nos demos cuenta de que sí, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. No es cuestión de simplemente leer la Biblia por leerla. No, hay que vivir la Biblia. Hay que aprender a ser hijos de Dios. Es que la Biblia nos está enseñando es a ser hijos de Dios, realmente a comportarnos como hijos de Dios, porque se nos olvidó esa enseñanza. Yo me acuerdo aquí en Colombia hay el Manual de Carreño, es un libro súper antiguo aquí en Colombia y mucho de la urbanidad se manejaba desde ese Manual de Carreño. ¿Y cuál es el Manual de Carreño? Nos enseñaba a sentarnos, a caminar, a hablarnos, a expresarnos, en fin, una cantidad de formación que como personas nos hacía muchísimo más decentes, educadas. Pues la Biblia nos enseña a ser hijos de Dios. Por eso es que la palabra de Dios no es simplemente un libro de lecturas de unos grandes cuentos históricos y demás. No, la Biblia realmente es un manual de vida y no se puede tomar a la ligera. Entonces, lo que Rafa dice es cierto. O sea, yo puedo leer la Biblia, sí, puedo leerla hasta 5 veces, 6 veces, 7 veces, lo que sea. Sí, pero si esa Biblia no transforma mi vida, no está haciendo nada. Es simplemente un libro más que estoy leyendo. La Biblia me tiene que cambiar y para que me cambie yo tengo que tener ayuda del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien me revela lo que hay detrás de las palabras que están en la palabra de Dios escrita. Bendito sea el Señor, Moni. Creo que definitivamente sí tenemos que empezar a dejar que el Espíritu Santo esté en nosotros, para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos comprender el trasfondo de la palabra y no seamos solamente unos oidores de la palabra. Porque si Dios nos restituye nuestra vida, Dios nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús y las cosas viejas pasan, como está escrito en la palabra, pero nos toca dejarnos alimentar de Él. Si tú no te nutres de Él, ponte a pensar. Si tú tienes un problema con tu esposa, ponte a pensar. Si tú tienes problemas con tu esposo, ¿cuánto tiempo le dedicas a pensar en él? ¿Cuánto tiempo hablas de él? De tus hijos, ¿cuánto tiempo hablas de él? Ahora compáralo con Dios. ¿Cuánto tiempo te dedicas a hablar de Dios cuando tienes un problema? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Entonces ahí estás demostrando a quién estás idolatrando. Y necesariamente así no vas a poder combatir y no vas a poder vencer esa situación tan dura que tú estás vivenciando. Bueno, yo creo que es hora de que entremos en oración, precisamente para que el Señor
de verdad traiga el verdadero, la verdadera convicción de lo que tenemos que hacer. Porque mucho escuchamos, pero poco hacemos. Y es tiempo de que, de verdad, nos demos la oportunidad de una nueva vida. Estamos en tiempos interesantes para Dios. Él nos quiere bendecir, pero somos nosotros quienes decidimos. Realmente somos nosotros quienes decidimos. Dios quiere bendecir a todos sus hijos, pero desafortunadamente el ser testarudos, el no querer cambiar, a muchos los llevará a la perdición. Pero nosotros tenemos que decidir. Y si hoy tú decides realmente por Dios, tienes que empezar por decir si de verdad quieres tener a Jesús contigo. Porque es que lo primero que nos está sucediendo es que estamos dejando de lado al Hijo amado de nuestro Padre Dios, que dio su vida por nosotros. Y a Dios le está doliendo eso, porque nos estamos burlando de su sangre derramada por nosotros. Esa es la verdad, nos estamos burlando. Nos estamos burlando y estamos pisoteando su sangre cada vez que estamos permitiendo el pecado en nuestras vidas. Y no necesitas matar a nadie, simplemente necesitas mentir, se necesita ser intolerante, se necesita ser grosero, se necesita maltratar a tu familia, se necesita vivir en la amargura, vivir en el resentimiento para estar pisoteando la sangre de Cristo Jesús, como si su sacrificio no hubiera sido importante. Por eso hoy yo te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza, te encuentres ante la presencia de nuestro Señor. Señor Jesús, estamos aquí y te pedimos perdón. Te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho incorrecto. Te pedimos perdón porque a veces nos causa dificultad estar en tu presencia. Te pedimos perdón porque a veces ni nos duele el pecado que hemos cometido. Seguimos en las mismas, seguimos con los mismos problemas, seguimos en las mismas dificultades, con las mismas oraciones, no hemos cambiado en nada, Señor, y te pedimos perdón por ello, Señor. No nos hemos dado cuenta de que cada vez que hablamos mal de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestra familia, estamos lastimándote a ti. Esas palabras te están lastimando a ti. No nos hemos dado cuenta que cada vez que pensamos mal, pensamos y te lastimamos mal a ti. Te lastimamos. Señor, perdónanos. Perdónanos porque no sentimos el dolor que te causamos. Perdónanos por nuestra indolencia, nuestra indiferencia para contigo. Perdónanos porque no nos importa mucho, sino solo queremos nuestra bendición y nuestra sanidad, pero no nos damos cuenta que seguimos en nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, porque no nos hemos dado cuenta que solo en nuestro egoísmo queremos nuestro bienestar, pero no hemos pedido perdón, no hemos arrepentido, no nos ha dolido todo lo que en el mundo está sucediendo, Señor, y sí que menos en casa. Seguimos con nuestro dolor y nuestro resentimiento hacia nuestra pareja, con el malestar que tenemos por los hijos que se están comportando mal o están consumiendo algún vicio, sin darnos cuenta que muchas veces es la soledad a los que los sometimos, o las situaciones de maltrato, las situaciones de infidelidad que vieron. Señor, perdónanos y ayúdanos a que sintamos ese verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, Dios, porque no nos duele, Señor, no nos duele. Necesitamos saber cómo te duele a ti, Padre, que nosotros veamos el pecado como tú lo ves, Padre eterno, para que nos podamos arrepentir de corazón y nuestra vida realmente sea transformada, Padre.
para que de verdad rechacemos el pecado, Dios, y de verdad anhelemos ser hijos tuyos y volver a casa. Perdónanos, Padre, la indolencia de nuestro corazón. Perdónanos porque nos estamos perdiendo y no sabemos cómo hacerle, Señor. Nos perdemos nosotros y nuestras familias y seguimos patinando en lo mismo tras el engaño cada día del maligno, Señor. Y le seguimos jugando a sus mentiras, a sus tretas, a sus trampas. Y seguimos jugando a lo mismo de siempre, sin determinar nuestro corazón a un verdadero cambio, Dios. Seguimos diciendo que no tenemos tiempo y ahora tenemos el tiempo para estar en tu presencia, pero ya tenemos otra cantidad de cosas que nos inventamos con el fin de no acercarnos a ti, Señor. Perdónanos, Dios, perdónanos. Perdona nuestra indolencia. Perdónanos el no querernos enamorar de ti. Perdónanos el no querer cambiar nuestra forma de vivir. Perdónanos por no sacar tiempo para ti, Padre. Perdónanos. Perdónanos, Padre. Dios, pon en nuestro corazón el anhelo de buscarte. Pon en nuestro corazón ser humildes delante de tu presencia y humillarnos, Señor, delante de ti. Pon en nuestro corazón el anhelo de orar, Señor, de orar. Que nosotros realmente cambiemos nuestra forma de comportarnos, Señor. Por favor, Señor, pon eso en nuestro corazón. Para que seamos diferentes, para que seamos dignos hijos tuyos, Padre. Y podamos poder ver tu gloria, Señor. Ayúdanos, amado Rey, te necesitamos. Necesitamos preparar nuestro corazón para que de verdad el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, que se pueda manifestar en nuestras vidas y podamos, Señor, vencer a la oscuridad que nos está encerrando cada día. Ayúdanos, Padre Santo, a encontrarte, realmente encontrarte a través de tu Hijo. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y te damos gracias, Padre, en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén.